La música del órgano se elevaba por toda la catedral de mármol de San Lorenzo, vibrando en el suelo de piedra y subiendo hasta las suelas de mis zapatos de cuero gastado. Yo apretaba la espalda contra la fría pared del vestíbulo con tanta fuerza que sentía que iba a fundirme con ella. Sostenía una rosa marchita, solo una. Mis dedos estaban blancos de tanto apretar el tallo. Las espinas se clavaban en mi palma, dejando pequeñas gotas de sangre que yo no podía sentir, porque mi cuerpo entero se había quedado dormido. Habían pasado unos 47 minutos desde que había llegado a la catedral con un vestido ciruela ya desteñido, sin joyas, sin maquillaje, sin invitación, y había visto a mi hermana menor caminar por el pasillo con mi propio vestido de novia, para casarse con el hombre que había estado prometido a mí. Viviana estaba de pie frente al altar, como salida de un cuadro renacentista. Seda color marfil y encaje delicado. El vestido atrapaba la luz que entraba por los famosos vitrales de San Lorenzo y la convertía en algo etéreo, luminoso, tan devastadoramente hermosa que todos los invitados de la catedral contuvieron el aliento cuando ella sonrió. Yo sabía exactamente cómo se sentía esa seda sobre la piel. Lo sabía porque a mí me habían tomado las medidas de ese vestido 3 semanas atrás. La costurera, una anciana paciente llamada señora Capelli, que llevaba 40 años confeccionando vestidos de novia, me había pinchado el pulgar mientras marcaba el dobladillo, dejando una gota microscópica de mi sangre en el forro interior que Viviana jamás sabría que estaba ahí. Mi sangre, en mi vestido, sobre el cuerpo de mi hermana, el día de mi boda. Ni siquiera me lo habían preguntado. Eso era lo que todavía me quemaba. No como el fuego, sino como el hielo. El lento y helado avance de una traición tan casual que ni siquiera había necesitado la cortesía de una conversación. Mi madre me había acorralado en mi habitación 11 días antes. Sus palabras todavía resonaban en mis oídos, envueltas en una preocupación maternal que disfrazaba la crueldad de fondo, igual que el perfume disfraza la podredumbre. Isidora, cariño, tienes que ser razonable. Nunca has sido del tipo sociable. Y don Drago, bueno, él necesita una esposa que sepa recibir invitados, que deslumbre. Tú eres maravillosamente inteligente, pero te falta el brillo de Viviana. Los contratos están a mi nombre, madre, le había respondido yo. Mi voz sonaba sorprendentemente firme, a pesar de la sensación helada que de repente se extendía por mi pecho, como si el invierno hubiera llegado 3 meses antes de tiempo. Los nombres se pueden corregir. Tu padre ya habló con el consigliere de la familia Drago. Es un simple ajuste administrativo. Don Drago solo quiere una novia Santoro. Apenas nota la diferencia entre ustedes dos. Simplemente habían tomado el futuro que por contrato me pertenecía a mí y se lo habían entregado a la hija favorita, igual que le habían dado a Viviana la habitación con vista cuando ella cumplió 14 años. Igual que habían usado mi fondo universitario para el guardarropa de Viviana cuando yo tenía 19. Igual que llevaban toda la vida quitando y quitando y quitando, poco a poco, con sonrisas educadas y argumentos lógicos, hasta que de Isidora Santoro no quedó nada más que una muchacha callada, con manchas de tinta en los dedos, de pie entre las sombras de una catedral, viendo cómo regalaban su propia vida. Viviana había llorado, por supuesto, fingiendo culpa mientras sus ojos brillaban de triunfo. No podía soportar quitártelo, Dora. Pero mamá dice que es lo mejor para la familia. Ahora la familia entera estaba sentada en el primer banco. Mi padre, don Antonio Santoro, se veía ufano, con el pecho inflado, la cara roja brillando de sudor, su traje caro ya con 2 décadas encima, con esa apariencia particular de un hombre cuya riqueza es puro teatro que esconde una deuda catastrófica. Mi madre, Luciana, lloraba lágrimas delicadas y fabricadas sobre un pañuelo de seda, secándose unos ojos que jamás habían derramado una sola lágrima por mí. Habían conseguido exactamente lo que querían, una novia deslumbrante para presumir, y una hija callada y sumisa que se quedara administrando las cuentas del hogar que nadie más en la familia lograba entender, porque nadie más en la familia se había molestado en aprender aritmética. Cerré los ojos con fuerza. No estaba triste. La tristeza implicaba perder algo que yo había amado. Y yo nunca le había dirigido la palabra a don Drago. No, lo que sentía era una furia profunda, asfixiante. Una furia contra el mundo entero, contra las reglas que decidían que el valor de una mujer se medía por la simetría de su rostro y por el número, en la etiqueta de su vestido. Yo tenía 26 años, demasiado mayor, decían.
Demasiado sencilla, demasiado gruesa, demasiado filosa de lengua. Viviana tenía 21, una rosa en plena floración. El mundo siempre le abría paso a las rosas. Y pisaba las espinas. Un cambio repentino en el ambiente me sacó de mis pensamientos. Los murmullos se detuvieron. No de a poco, no como una conversación que se apaga en atención educada. Fue una caída vertical hacia el silencio absoluto, ese silencio particular que se produce cuando algo peligroso entra en una habitación y cada instinto de supervivencia en cada cuerpo humano dice, al mismo tiempo, no te muevas. Las puertas pesadas al costado del altar se abrieron de golpe. Abrí los ojos. Don Cassian Drago había llegado. No caminaba como un hombre que se acerca a su propia boda. Caminaba como un hombre que inspecciona un campo de batalla. Cada paso deliberado, medido. Sus botas negras y pulidas golpeando el mármol con una precisión rítmica y filosa que resonaba por toda la catedral como una cuenta regresiva. Clic, clic. Clic. Vestía un traje negro de 3 piezas sobre una camisa negra, sin corbata. Impecablemente confeccionado. Cada línea de la tela diseñada para contener la estructura debajo de ella sin disimular su tamaño. Y ese tamaño era extraordinario. 1,96 m, 118 kilos. Hombros tan anchos que proyectaban su propia sombra. Un pecho que se afinaba hacia una cintura firme, con la precisión geométrica de un cuerpo que no era decorativo, sino funcional. Construido para el propósito, construido para la autoridad, construido para ser el último hombre de pie en cualquier sala que exigiera resistencia. Su rostro parecía tallado en piedra. Cabello negro azabache, corto a los costados, más largo arriba, peinado hacia atrás con severa precisión. Ojos verde oscuro, ese verde particular e inquietante de las aguas profundas de un bosque, recorriendo a la congregación con una indiferencia gélida. Una cicatriz blanca le atravesaba la ceja izquierda, vieja, desvanecida, el recuerdo de una lección aprendida con violencia y jamás olvidada. No se veía nervioso. Se veía profunda y peligrosamente aburrido. Avanzó hacia el altar. El silencio era absoluto, roto solo por el golpe seco y rítmico de sus botas contra el suelo. Clic, clic. Clic sonaba como un reloj contando hacia atrás para algo que nadie en esa sala estaba preparado para enfrentar. En el altar, Viviana ajustó su postura. Levantó la barbilla y le ofreció su mejor sonrisa angelical, esa sonrisa que le había conseguido cada capricho que había pedido, cada puerta que había querido abrir, cada persona que había querido encantar. Era la sonrisa de una joven de 21 años que jamás había enfrentado una situación que su belleza no pudiera resolver. Mi padre sonreía radiante. Mi madre se secaba los ojos con renovado entusiasmo. Cassian se detuvo al pie de las escaleras del altar. Se quedó perfectamente inmóvil. Su cuerpo enorme, sin un solo movimiento, con la quietud absoluta y controlada de un depredador que ha detectado algo fuera de lugar y está decidiendo cómo responder. No le devolvió la sonrisa. El sacerdote, un hombre pequeño y nervioso que sudaba profusamente bajo sus pesadas vestiduras, aclaró la garganta y dio un paso al frente, abriendo su libro de oraciones. Amados hermanos, estamos aquí reunidos ante los ojos de Dios. Alto. La palabra no fue gritada. Fue pronunciada en un barítono grave y resonante que llegó sin esfuerzo hasta el fondo mismo de la catedral, hasta el vestíbulo donde yo estaba de pie, pegada a la pared, olvidada. Pero restalló como un látigo. El sacerdote se congeló, con la boca abierta a mitad de la frase. La congregación entera dejó escapar un jadeo colectivo. 200 personas inhalando al mismo tiempo, un sonido como una ola que retrocede antes de estrellarse contra la costa. La sonrisa de Viviana vaciló, sus labios perfectamente pintados se entreabrieron en confusión. ¿Su excelencia?, murmuró. Cassian no miró al sacerdote. Finalmente miró directamente a Viviana. Estudió su rostro, su vestido, el diamante que brillaba en su garganta. Su expresión no se suavizó. Se endureció, de la misma manera en que el acero se endurece al enfriarse, volviéndose algo más afilado y menos indulgente. Era la mirada de un hombre que había comprado un caballo pura sangre y le habían entregado un pony disfrazado con cintas. Tú no eres Isidora. La frase fue plana, sin rastro de pregunta,
Un hecho entregado con la misma precisión clínica de un diagnóstico médico. Los ojos de Viviana se abrieron de par en par, con un pánico crudo y repentino. Buscó desesperadamente a nuestra madre en el primer banco. Luciana se levantó a medias de su asiento, el color drenándose de su rostro más rápido de lo que su sangre podía reponerlo. Mi padre salió del banco, con la voz cargada de una jovialidad forzada, su rostro ya virando hacia el púrpura moteado de un hombre cuya actuación se derrumba en tiempo real. Don Drago, un pequeño ajuste en el acuerdo, tal como le informó mi consigliere al suyo. Viviana es nuestra hija menor, un partido mucho más adecuado, se lo aseguro. ¿Está Isidora indispuesta? Cassian giró la cabeza lentamente para mirar a mi padre. El desprecio absoluto en esos ojos verde oscuro hizo que el hombre mayor retrocediera físicamente, tropezando casi con el banco. Yo no acordé un pequeño ajuste, don Santoro. La voz de Cassian bajó una octava, vibrando con una amenaza silenciosa y aterradora que parecía apagar hasta las llamas de las velas a lo largo del pasillo. Yo firmé un contrato de sangre por Isidora Santoro. La mujer que redactó las cláusulas de reestructuración de la cadena de suministro de los Santoro. La mujer cuyas proyecciones financieras para 14 puntos de distribución fueron la única razón por la que acepté esta alianza. La mujer cuya letra era precisa y cuyas exigencias estratégicas eran brutalmente pragmáticas. Volvió a fijar la mirada en Viviana, que ahora temblaba visiblemente dentro de mi seda robada. No quiero un partido adecuado. No quiero un adorno metido en un vestido que no fue hecho para su cuerpo. Quiero a la mujer que llevó las cuentas de tu familia mientras tú gastabas las ganancias. Viviana soltó un sollozo ahogado, retrocediendo como si la hubieran golpeado, con el tacón enredado en el largo dobladillo de mi vestido, a punto de caer rodando por las escaleras del altar. La catedral estalló. 200 invitados jadearon. Los susurros se convirtieron en gritos. Mi madre chilló, desplomándose hacia atrás en el banco. El rostro púrpura de mi padre se volvió blanco. Cassian los ignoró a todos. Le dio la espalda al altar. Le dio la espalda a la novia, al sacerdote y a toda la primera fila con las familias más poderosas del sur de Italia. Empezó a caminar de vuelta por el pasillo. Clic, clic. Clic. Mi corazón golpeaba a un ritmo frenético contra mis costillas. Me apreté más contra la pared, deseando que las sombras me tragaran entera. No podía saber que yo estaba ahí. Yo era invisible. Siempre había sido invisible. Pero los ojos de Cassian Drago no recorrían a la multitud. Estaban fijos, clavados hacia adelante, en el arco oscuro y hundido del vestíbulo. Exactamente el lugar donde yo estaba, pegada al mármol frío, con un vestido ciruela desteñido y una rosa marchita aplastada en mi puño ensangrentado. Venía derecho hacia mí. Los invitados se giraban en sus bancos, estirando el cuello. 200 pares de ojos siguiendo el camino del capo de la mafia como espectadores frente a una detonación. Impotentes, fascinados, incapaces de apartar la mirada. El mar de rostros se abrió, y de pronto, las sombras ya no me ofrecían ninguna protección. Estaba expuesta, clavada bajo la mirada colectiva de 200 personas y la mirada intensa y penetrante de don Cassian Drago. Se detuvo a menos de 1 metro de mí. De cerca era todavía más imponente. Podía ver la barba incipiente en su mandíbula, el agotamiento profundo grabado alrededor de sus ojos, ese cansancio particular de un hombre que no duerme bien desde que perdió a alguien, y la tensión rígida en sus enormes hombros, que hablaba de un cuerpo permanentemente preparado para el impacto. Me miró desde arriba. Yo lo miré hacia arriba. No me encogí. No aparté la mirada. Alguna parte de mí, la parte que llevaba desde los 19 años administrando cuentas imposibles, la parte que había sobrevivido años siendo la sombra detrás del reflector, la parte que había aprendido a estar de pie en salas donde nadie la veía y aún así seguir de pie, esa parte de mí levantó la barbilla y sostuvo sus ojos verde oscuro con los míos. Tú eres Isidora, afirmó. Lo soy, respondí. Mi voz sonaba sorprendentemente firme. Miró mi vestido ciruela desteñido, luego la rosa marchita aplastada en mi puño, luego las manchas de tinta en mis dedos que no había podido quitarme, porque las proyecciones financieras que él acababa de mencionar frente a 200 invitados las había terminado. Esa misma madrugada, a las 4. Algo cambió en su rostro. No exactamente una sonrisa.
Su rostro no estaba hecho para sonreír con soltura, pero las líneas duras alrededor de su mandíbula se suavizaron infinitesimalmente. La piedra se convirtió en algo más cálido. No cálido, exactamente. Menos frío. Tu familia intentó sustituir a mi novia sin mi consentimiento, dijo, con voz baja, pensada solo para mis oídos, a pesar del silencio mortal de la catedral. Asumieron que yo era un hombre al que se podía cegar con un rostro bonito. Asumieron, dije, que usted era un hombre. Y los hombres son notoriamente fáciles de predecir. Un destello genuino de diversión brilló en sus ojos verde oscuro, la primera expresión humana que le había visto desde que cruzó esas puertas. Fue breve, controlado, la chispa de un fósforo encendido en un cuarto de piedra, pero fue real. Le aseguro, señorita Santoro, que soy sumamente impredecible. Hizo una pausa. Vine hoy por la mujer que discutió con mi consigliere sobre la optimización de rutas de transporte, con 6 páginas de análisis escritas a mano. ¿Es usted esa mujer? Lo soy. Cassian extendió la mano. Palma hacia arriba, enorme, firme, segura. Entonces no hagamos esperar más al sacerdote. Usted es la novia que acepté. La única que voy a llevarme. Miré su mano. La catedral contenía el aliento. Detrás de él, al frente del pasillo, podía escuchar a mi padre balbuceando, a mi madre gimiendo, los sonidos particulares de una actuación derrumbándose. La vida que yo había conocido, la existencia callada, ignorada, con manchas de tinta, de una mujer que administraba el dinero ajeno y usaba la ropa usada de otros, me esperaba si yo me negaba. Pero tomar su mano significaba entrar al fuego. Significaba escándalo. Significaba furia. Significaba un matrimonio con un desconocido que acababa de humillar a mi familia frente a todos los nombres poderosos de la región. Miré su mano. Miré hacia arriba, hacia sus ojos verde oscuro, implacables. Lentamente desenrosqué los dedos, dejando caer la rosa marchita al suelo de mármol. El pequeño y suave sonido que hizo, el sonido de algo muerto siendo liberado, fue lo más fuerte que se escuchó en toda la catedral. Puse mi mano en la suya. Su agarre era cálido, con callos, inquebrantable. Sus dedos enormes se cerraron alrededor de los míos con una fuerza controlada que comunicaba algo que las palabras no habían logrado. Te tengo. No voy a soltarte. Muy bien, don Drago, dije, saliendo de las sombras. Vamos a casarnos. El camino de vuelta por el pasillo tomó exactamente 47 pasos. Los conté. Necesitaba el ancla de los números para que mi mente no se hiciera pedazos, tal como siempre había necesitado los números, tal como me había aferrado a libros contables, proyecciones y fórmulas financieras toda mi vida. Porque los números nunca mienten. Los números nunca te cambian por una hermana más bonita. Los números nunca miran a través de ti como si no existieras. Mis zapatos de cuero gastado rozaban suavemente el mármol, en marcado contraste con el golpe militar y filoso de las botas de Cassian. Su mano seguía firme alrededor de la mía. No me arrastraba, tampoco apuraba el paso. Marcaba un ritmo deliberado y medido, obligando a cada invitado en cada banco a mirar, a presenciar el momento exacto en que la ambición más grande de la familia Santoro se convertía en cenizas. En el altar, el cuadro del desastre estaba completo. Viviana se había derrumbado en el primer escalón, ocultando el rostro entre una nube de seda color marfil. Mi seda, llorando con sollozos fuertes y entrecortados que resonaban en el techo abovedado. Mi madre se abanicaba frenéticamente, con el pecho agitado como si estuviera a punto de desmayarse. Mi padre se cruzó en nuestro camino, el rostro de un púrpura moteado y peligroso. Drago, no puede hablar en serio. Está haciendo un ridículo de esta familia. De mi hija. Cassian se detuvo. Miró hacia abajo a mi padre, ir hacia abajo era la palabra exacta, porque Cassian Drago medía 1,96 m y Antonio Santoro, 1,73 m con sus mejores zapatos. Y la diferencia, en ese momento, no era solo física, sino existencial. Usted hizo un ridículo de su hija, don Santoro. Usted hizo un ridículo de un contrato de sangre. Me presentó una novia sustituta usando un vestido robado. La voz de Cassian era hielo sobre acero.
Le sugiero que se siente antes de que yo considere esto un insulto que requiere otro tipo de respuesta. Mi padre se sentó. Cassian y yo pasamos junto a él. Pasamos junto a mi hermana, que lloraba. Pasamos junto al sacerdote, que aferraba su libro de oraciones como un salvavidas en medio de un huracán. Y entonces, de pie en el altar de San Lorenzo, yo con mi vestido ciruela desteñido, él con su traje negro, frente a 200 invitados aturdidos, y los escombros de la traición de una familia esparcidos detrás de nosotros como restos de una explosión. Nos casamos. Las manos del sacerdote temblaban tanto que apenas podía sostener el libro. A mí no me importó. La mano de Cassian era firme. Su voz era firme. Sus ojos verde oscuro nunca se apartaron de los míos. Ni una sola vez, ni por una sola sílaba. Ni durante los votos. Ni durante el intercambio de anillos, el sello de su familia, un dragón rugiente sosteniendo una espada, enorme, pesado, de oro, demasiado grande para mi dedo, sujeto apenas por un hilo grueso que él sacó del bolsillo de su chaqueta, con una practicidad que casi me hizo sonreír. Ni durante la bendición final que me convirtió legal e irrevocablemente en la esposa de don Cassian Drago. Cuando el sacerdote dijo, «Puede besar a la novia», Cassian no me besó. Me miró. Realmente me miró, como se mira a una persona cuyo rostro uno tiene intención de recordar para siempre, y dijo en voz baja, solo para mis oídos, «Eso llega cuando lo hemos ganado los dos». En ese momento, de pie frente al altar, con un vestido que no había costado nada, con un anillo que no me quedaba, casada con un hombre con el que jamás había hablado antes de ese día, sentí algo que no había sentido en 26 años de ser Isidora Santoro. Me sentí vista. La caravana de camionetas blindadas negras condujo hacia el norte durante 5 horas. Yo iba en el asiento trasero, envuelta en el pesado abrigo de lana de Cassian. Él lo había puesto sobre mis hombros sin decir una palabra al salir de la catedral, y olía a cedro, a cuero, y a esa calidez limpia y particular de un hombre que cuida sus cosas. Mi vestido ciruela estaba irremediablemente arrugado. Mi cabello se había soltado de sus horquillas severas, ondas castaño rojizas cayendo sobre mis hombros. No me parecía en nada a una novia. Me sentía extraordinariamente parecida a mí misma. La finca Drago, dijo Cassian, rompiendo el silencio que ya llevaba 3 horas. Señaló por la ventana. Limpié el vaho del cristal. La finca no se parecía en nada a las ornamentadas villas mediterráneas que mi padre elogiaba en las revistas. El complejo Drago era una fortaleza, de piedra oscura y áspera, tallada a mano, resistiendo con obstinación al viento sobre un dramático acantilado costero. No había jardines de arbustos recortados, ni fuentes decorativas, ni columnas de mármol importado. Solo la vasta e implacable extensión de la costa detrás de ella, salvaje y gris y hermosa de una forma que no tenía nada que ver con la elegancia y todo que ver con la resistencia. Le faltan columnas, comenté, mi aliento empañando el vidrio otra vez. Las columnas son para hombres que no tienen que preocuparse de que un coche bomba les arranque la entrada principal, respondió Cassian. Su voz era seca. Era lo primero que decía que sonaba a humor. Está pintando un cuadro sombrío, don Drago. Estoy pintando uno honesto. Le dije en aquellas negociaciones, en 6 páginas de análisis escritas a mano, que necesitaba una socia, no un adorno. Hizo una pausa. Esta finca destruye los adornos. Las rejas se abrieron. La caravana entró al patio. Una pesada puerta de roble se abrió antes de que termináramos de detenernos, la luz derramándose hacia la dura tarde costera, dibujando las siluetas del personal que esperaba. Cassian bajó al viento y se dio vuelta, ofreciéndome la mano. La tomé, ignorando las ráfagas que jalaban mi vestido ciruela, ignorando el rocío salado del mar en mi rostro, y dejé que me guiara hacia la entrada. Cruzamos el umbral hacia un vestíbulo cavernoso, dominado por una enorme chimenea de piedra. Una fila de empleados estaba de pie en posición firme, con uniformes prácticos y pesados, sin adornos dorados, sin pretensiones. A la cabeza de la fila había una mujer alta, de facciones marcadas y cabello gris hierro recogido con firmeza. El ama de llaves, la señora Ferretti. Señora Ferretti, dijo Cassian, dirigiéndose a ella. Ella es la duquesa, la señora de la Casa Drago. Tendrá acceso total a cada registro operativo, cada libro contable, cada cuenta. Lo que necesite,
Entréguenselo. Lo que pida, cúmplanlo. Los ojos de la señora Ferretti me recorrieron, mi vestido ciruela arrugado, mi cabello castaño rojizo suelto, mis dedos manchados de tinta, el anillo enorme con el dragón sostenido a mi dedo por un hilo. Su expresión no cambió, pero algo en su postura se transformó, un leve enderezarse, un reconocimiento de que la mujer frente a ella no era lo que nadie esperaba, y que tal vez ese era exactamente el punto. Bienvenida a casa, dona Drago, dijo. ¿Casa? La palabra sonaba distinto aquí. No como en el frío vestíbulo de mármol de la casa de mi padre, donde casa significaba el lugar donde me toleraban, sino en este rudo salón de piedra, donde me ofrecían un hogar a una desconocida con un vestido arrugado, sellado con un título que había ganado siendo la persona que nadie más quería ser. La señora Ferretti me llevó a mis habitaciones. No una habitación, habitaciones. Toda un ala de la fortaleza, con paredes de piedra suavizadas por pesados tapices, una chimenea lo bastante grande para estar de pie dentro de ella, un escritorio junto a una ventana que daba a los acantilados y al mar salvaje debajo. La cama era enorme, de 4 postes, tallada en madera oscura, vestida con sábanas blancas y limpias que olían a lavanda y a esa frescura particular del aire salado del viento. Don Drago pidió que preparáramos el ala este, dijo la señora Ferretti, con voz neutra. El ala oeste es de él. La oficina es compartida. Me pidió que me asegurara de que usted tuviera un espacio de trabajo adecuado. Hizo una pausa, y algo parpadeó en su expresión de hierro. No exactamente calidez, pero sí el reconocimiento de una compañera pragmática. ¿Hay libros contables nuevos en el escritorio, dona Drago? ¿Y tinta? Él mencionó que usted necesitaría tinta. Había recordado las manchas de tinta en mis dedos. El detalle era tan pequeño, tan preciso, tan completamente distinto de cualquier cosa que mi familia hubiera notado jamás en mí, que tuve que llevarme la mano a la boca para contener el sonido que amenazaba con escapar. Después de que la señora Ferretti se fue, me quedé parada frente a la ventana un buen rato. El viento aullaba contra el cristal. El mar se estrellaba contra los acantilados con una violencia que, de algún modo, resultaba reconfortante, como si el paisaje mismo dijera, sí, el mundo es brutal, pero mírame, sigo de pie. Pensé en Viviana con mi vestido de novia, llorando en el altar. Pensé en las lágrimas fabricadas de mi madre. Pensé en los 26 años de habitaciones más pequeñas, vestidos prestados, y la suposición silenciosa de que Isidora administraría las cuentas mientras Viviana recibía el reconocimiento. Entonces me senté al escritorio. Abrí un libro contable nuevo. Tomé la pluma y empecé. No voy a fingir que nos enamoramos de inmediato. Eso sería una mentira. Y las mentiras son la única moneda que esta casa no acepta. Lo que ocurrió, en cambio, fue más lento, más difícil, y más valioso de lo que cualquier novela romántica podría capturar en un solo capítulo. Lo que ocurrió fue una sociedad. En 3 días ya tenía acceso a cada registro financiero de la organización Drago. En una semana había identificado 14 ineficiencias en la cadena de suministro legítima, que estaban sangrando ingresos a un ritmo de aproximadamente el 11% anual. En 2 semanas había reestructurado el sistema contable, despedido a un contador que estaba robando, y presentado a Cassian un análisis de 42 páginas que reorganizaba toda la red de distribución europea. Él leyó las 42 páginas. Hizo 17 preguntas. Implementó cada recomendación. Nadie jamás había leído algo escrito por mí e implementado cada recomendación. Nadie jamás había mirado mi letra, esas letras precisas y filosas que mi madre llamaba poco femeninas y mi padre llamaba innecesarias, y había dicho, esto es exactamente lo que necesitaba. El personal me observaba con un cansancio que poco a poco se fue derritiendo en algo más cercano al respeto. La señora Ferretti empezó a dejarme café recién hecho en el escritorio a las 6 de la mañana, que era su manera de comunicar aprobación en una casa donde las palabras se racionaban como munición. El jardinero empezó a traerme los informes directamente, sin pasar por el consigliere. El personal de cocina aprendió que yo prefería comida simple, pan, aceite de oliva, café fuerte, fruta, y dejaron de intentar impresionarme con platos elaborados que nadie tenía tiempo de comer durante una jornada de 12 horas. Cassian y yo desarrollamos un ritmo. Él se encargaba de las operaciones. Yo, de los números.
Trabajábamos en la misma oficina, un salón enorme con 2 escritorios juntos, porque separarlos había parecido poco práctico y poco a poco, había empezado a parecer simplemente incorrecto. Bebíamos café de tazas a juego. Discutíamos por las proyecciones, discusiones de verdad, del tipo en que ninguno de los dos cede porque ambos tienen razón en cosas distintas. Del tipo de discusión que no termina con un ganador, sino con una respuesta mejor que la que cualquiera de los dos había traído al principio. Él nunca hizo un solo comentario sobre mi cuerpo. Ni sobre mi peso, ni sobre mi talla, ni sobre cómo me veía en los vestidos oscuros y prácticos que usaba en lugar de los vestidos de diseñador que Viviana lucía por la casa de mi padre. Comentaba sobre mi análisis. Comentaba sobre mi lógica. Comentaba sobre la forma en que yo leía un informe financiero como otros leen novelas, con absorción, con intuición, con la capacidad de ver la historia escondida en los números. La primera vez que nuestras manos se tocaron fue un accidente. Los dos alcanzábamos el mismo manifiesto de transporte, y sus dedos enormes rozaron los míos sobre el papel. El contacto duró menos de un segundo. Él retiró la mano. Yo retiré la mía. Ninguno lo mencionó. Pero durante el resto de esa noche fui muy consciente de la distancia entre nuestros escritorios, poco más de 1 metro, y de cómo esa distancia se había convertido, de algún modo, en el espacio más medido de toda mi vida, tan dada a las matemáticas. Él empezó a dejar notas en los márgenes de mis informes. No correcciones, observaciones. Pequeñas anotaciones precisas, con su letra filosa, que decían cosas como, excelente hallazgo. Se nos escapó en 3 auditorías anteriores, o la lógica aquí es impecable. Implementar de inmediato. O, una vez, una sola palabra encerrada en un círculo al pie de un análisis particularmente complejo. Brillante. Guardé esa página. La presioné plana en la parte de atrás de mi libro contable personal, tal como otras mujeres prensan flores. Yo prensé la palabra brillante, escrita con la letra de un hombre que no usaba las palabras a la ligera. Una noche, muy tarde, del tipo de tarde en que el amanecer está más cerca que la medianoche, levanté la vista de mi trabajo y encontré a Cassian dormido en su escritorio. Su cuerpo enorme estaba desplomado hacia adelante, la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados, el cabello oscuro cayéndole sobre la frente de una manera que lo hacía verse, no exactamente más joven, pero sí menos protegido, menos fortaleza, más humano. Podía ver la delgada cicatriz blanca que le cruzaba la ceja. Podía ver el agotamiento que vivía permanentemente en las líneas alrededor de sus ojos. El duelo que cargaba por su primera esposa, como una piedra en el bolsillo, siempre presente, jamás mostrado. Me levanté. Tomé su pesado abrigo de lana del respaldo de su silla, el mismo abrigo que había puesto sobre mis hombros en la catedral 5 semanas atrás, y lo coloqué con cuidado sobre sus hombros dormidos. Él se movió, sus ojos verde oscuro se abrieron, desenfocados, y me encontraron de pie frente a él. Las proyecciones de Mina, empezó a decir. Pueden esperar hasta mañana, dije. Duerme. Me miró un largo momento. Después cerró los ojos y yo volví a mi escritorio y trabajé hasta el amanecer, y no lo volví a mirar, porque mirarlo mientras dormía se sentía como leer una página de un libro que aún no tenía permiso de abrir. Pero quería abrirlo. Y ese deseo, callado, paciente, creciendo, era el número más peligroso que había calculado en mi vida. Una tarde, muy tarde, del tipo de tarde en que las tazas de café ya están frías y la vela se ha consumido hasta el cabo y el resto de la casa lleva horas dormida, él levantó la vista de un informe y dijo. ¿Por qué fuiste a la catedral? Solté la pluma. ¿Qué? Estabas escondida en el vestíbulo, entre las sombras. No estabas invitada. Pero fuiste. ¿Por qué? Lo pensé. Pensé en la rosa marchita, en los zapatos gastados, en el vestido ciruela desteñido, en los 26 años siendo el fantasma en la historia de otra persona. Porque quería verlo suceder, dije. Quería quedarme ahí y sentir la ira en lugar de fingir que no existía. ¿Y qué sentiste? Me sentí invisible. Hasta que tus botas empezaron a resonar en el mármol. Entonces sentí otra cosa. ¿Qué? Curiosidad. El más leve movimiento cruzó sus labios. No exactamente una sonrisa.
Algo más cercano a la expresión de un hombre que ha encontrado algo valioso en un lugar donde no esperaba buscar. Leí tu análisis de optimización de rutas de transporte 11 veces, dijo. Antes de aceptar este matrimonio. 11 veces, Isidora. Memoricé tu letra. Reconocí la forma en que construías tus argumentos. Precisa, sin sentimentalismos, brutalmente eficiente. Me enamoré de una mente antes de haber visto jamás un rostro. Extendió la mano por encima del escritorio. Su mano enorme, la misma mano que se había extendido hacia mí en el vestíbulo de la catedral, la mano que sin palabras había prometido, te tengo, se cerró con suavidad alrededor de mis dedos manchados de tinta. Nunca fuiste invisible para mí, dijo. Eras la persona más visible de la sala. Todos los demás eran muebles. No lloré. No lloro con facilidad. Pero algo dentro de mí que había estado encerrado durante 26 años, la puerta detrás de la cual había escondido cada herida no reconocida, cada oportunidad robada, cada vez que los ojos de mi madre pasaban de largo junto a mí para posarse en Viviana, se abrió de golpe. Y la presión se liberó. Y el silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno. Pasaron los meses. La finca Drago se transformó. Los ingresos aumentaron un 31%. Los negocios legítimos se expandieron a 3 nuevos mercados. La moral del personal, medida no en encuestas, sino en el indicador concreto de si la gente se quedaba o se iba, era la más alta en una década. La señora Ferretti sonrió una vez. Fue el equivalente organizacional de una ovación de pie. Entonces, una noche, Cassian dejó caer una carta sobre nuestro escritorio compartido. Llevaba el sello de un bufete de abogados del sur de Italia. Noticias del Sur, dijo, recostándose en su silla. La tomé. La leí. Los acreedores de mi padre habían forzado la venta de la casa familiar. Las deudas que él había escondido detrás de la fanfarronería y los trajes prestados finalmente habían salido a la luz, años de malas inversiones, proveedores impagos, y el costo catastrófico de sostener la ilusión de riqueza cuando la riqueza real se había evaporado hacía mucho. La familia se había mudado a un apartamento alquilado en un pueblo costero, muy pequeño. Mi madre, según decían, trabajaba por primera vez en su vida, llevando las cuentas de una tienda local. La ironía no se me escapó. Viviana había sido casada apresuradamente, no con el hombre poderoso que mis padres le habían prometido, sino con un empresario local de 57 años, severo, sin humor, que según decían exigía una esposa callada y obediente. Viviana Santoro, la rosa en plena floración, la hija dorada cuya sonrisa había conquistado cada sala, casada con un hombre 36 años mayor que ella, sin ningún interés en las rosas y todo el interés en el silencio. Dejé la carta con cuidado sobre la mesa. La tinta no se corrió. Esperé la ola de triunfo vengativo, la satisfacción de ver a las personas que me habían robado la boda, el vestido, el futuro, reducidas a las pequeñas miserias particulares que ellos mismos habían construido para mí. Esperé la dulzura de la venganza. No llegó. En cambio, sentí una profunda indiferencia total. Los Santoro eran desconocidos. Pertenecían a una vida pasada que se había quemado por completo en el momento exacto en que dejé caer una rosa marchita al suelo de una catedral y puse mi mano en la palma de un desconocido y caminé 47 pasos. Hacia un futuro que jamás había imaginado. Parece que ambos conseguimos los matrimonios que negociamos, dije en voz baja. Cassian se puso de pie. Rodeó el enorme escritorio y se detuvo junto a mi silla. Se agachó y tomó mi mano izquierda, la mano que todavía llevaba el enorme anillo de la familia Drago, el que él me había puesto en el altar, todavía sujeto por el hilo grueso porque me había negado a que lo ajustaran, porque ese hilo se había convertido en parte de la historia, y las historias no deben editarse por comodidad. Sacó una pequeña caja de terciopelo gastado del bolsillo de su chaqueta. Quítatelo, dijo con suavidad. Un repentino pico de pánico me apretó el pecho. Cassian, no. Es el escudo de los Drago. Es mi prueba. No necesitas ninguna prueba. Desató con cuidado el hilo, deslizando el pesado anillo del dragón fuera de mi nudillo. Lo puso sobre el escritorio. Después abrió la caja de terciopelo. Adentro descansaba un nuevo anillo. Era de oro, pesado, sólido,
sin ningún adorno excepto un símbolo grabado profundamente, una rosa de los vientos. No el dragón de la familia Drago, no la bestia rugiente sosteniendo una espada que había representado a su linaje durante generaciones. Una rosa de los vientos, la estrella de navegación rodeada por una guirnalda de ramas de olivo. Cassian la deslizó en mi cuarto dedo. Encajó perfectamente. El metal estaba frío, sólido, e innegablemente permanente. Llevé el diseño a un orfebre en Florencia, dijo Cassian. Su voz sonaba baja, esa voz áspera y silenciosa que solo usaba cuando estábamos a solas, cuando la fortaleza bajaba el puente levadizo y el hombre de adentro se dejaba ver. Mantuvo mi mano entre las suyas, su pulgar recorriendo el grabado de la rosa de los vientos. El dragón representa a mis antepasados. Ellos construyeron este lugar. Pero dejaron que se pudriera. Tú lo salvaste. Tú navegaste la deuda. Tú trazaste el mapa de los mercados. Tú arreglaste lo que estaba roto. Hizo una pausa. Y lo hiciste con un vestido ciruela y tinta en los dedos. Se arrodilló. El hombre más poderoso del norte de Italia. 1,96 m, 118 kilos de autoridad. Un hombre que no se inclinaba ante nadie, absolutamente nadie. Se arrodilló en el suelo de piedra de una oficina desordenada, rodeada de libros contables y tazas de café frío, entre los restos particulares y cómodos de una sociedad que se había convertido en algo para lo que ninguno de los dos tenía todavía las palabras. No me casé solamente con una donante, dijo Cassian, posando un beso sobre los nudillos de mi mano con el anillo. Me casé con mi verdadero norte. Eres la única brújula que necesitaré jamás, Isidora. Me incliné hacia adelante. Enredé mis dedos manchados de tinta en su cabello oscuro. Lo atraje hacia arriba, hacia un beso profundo y sin prisa, del tipo de beso que no necesita apresurarse porque ya ha sido ganado. Paso a paso, libro contable a libro contable, noche tras noche, discusión tras discusión, taza de café tras taza de café, a lo largo de meses construyendo algo real en una fortaleza de piedra sobre un acantilado frente a un mar salvaje. Los libros contables podían esperar. Las proyecciones podían esperar. Había pasado 26 años siendo invisible. Pero aquí, en el norte duro y hermoso, en una fortaleza que destruía los adornos, junto a un hombre que había caminado 47 pasos más allá de una novia hermosa para encontrar a la mujer escondida entre las sombras, finalmente era, de manera innegable y permanente, vista. A veces la venganza más grande no es un plan elaborado. No es una confrontación dramática ni una caída cuidadosamente orquestada. Es, simplemente, vivir una vida brillante y sin disculpas mientras las personas que te subestimaron miran desde las gradas. Isidora Santoro no solo sobrevivió a la traición de su familia. Construyó un imperio junto a un hombre que de verdad vio su valor. No la simetría de su rostro. No el número de su vestido. No el brillo de su sonrisa. Sino la precisión de su mente, la firmeza de sus manos, y la integridad callada e inquebrantable de una mujer que administró números imposibles mientras cargaba expectativas imposibles, y jamás se quebró. Aquí va mi pregunta para ustedes esta noche, y quiero que la sientan de verdad. ¿Alguna vez han sido la hermana invisible? ¿La que nadie tomaba en cuenta? La persona parada entre las sombras en una celebración que debía haber sido suya, sosteniendo una rosa marchita, viendo a alguien más recibir lo que ustedes se habían ganado. Y si lo han vivido, si alguna vez se quedaron parados en esas sombras sintiendo ese frío particular de la furia helada, ¿llegó alguien a caminar hacia ustedes? ¿Resonaron unas botas sobre el mármol? Se detuvo alguien, los miró, y los vio no como el sobrante, no como el premio de consolación, sino como la primera opción. ¿La única opción? Cuéntenme sobre la persona que los vio a ustedes. Leo cada uno de los comentarios. Si esta historia les recordó que el valor no se mide por los ojos que los ignoran, sino por los ojos que los encuentran en la oscuridad, compártanla con alguien que necesite escuchar eso hoy. Suscríbanse, activen la campanita, y nos vemos en el próximo capítulo. Esta es Isidora Drago. El vestido ciruela está guardado en el fondo del armario. Las manchas de tinta siguen en mis dedos. El anillo con la rosa de los vientos pesa en mi mano. Y finalmente, de manera permanente, soy vista.